Let's go, girls. Y bueno, yo no me quería ir sin dejarles, aunque sea una embarrada muy rápida, del tema de sexualidad humana. Este tema de sexualidad es muy bonito, es uno de los más importantes, creo yo, y desafortunadamente no lo vamos a poder hacer de forma presencial, pero se hacen dinámicas muy bonitas, podríamos hacer muchas sesiones, pero eventualmente yo espero que a ustedes les llame mucho la atención este, estoy seguro que sí, y yo les voy a dejar algunas ligas para que ustedes después puedan tomar sus propios talleres y aprendan mucho más. Si hablamos de la sexualidad humana, tendríamos que hablar de punto y aparte de la biología. La biología nos va a ayudar mucho a entender cómo funciona la sexualidad humana, pero, por ejemplo, si un perro pudiera hablar y vernos tener sexo, pues se quedaría atónito ante nuestra sexualidad. No entendería muchas cosas que son particulares de la sexualidad humana. Entonces, por ejemplo, tenemos que dentro de esas particularidades que no encontramos en otras especies es la ovulación oculta. ¿Qué es esto? Pues que nosotros nunca sabemos cuándo una hembra, es decir, una mujer, en el caso de los humanos, está receptiva. En la gran mayoría de las especies, eso se anuncia con bombo y platillo, porque es cuando vale la pena gastar toda esa energía y porque vas a tener descendencia. En el caso de los humanos, no. Otra cosa muy interesante es que la receptividad para tener relaciones sexuales es permanente. En muchas especies, las hembras no se van a querer aparear a menos que estén listas o en esta etapa en la que son fértiles. Incluso en el caso de los humanos, nos reproducimos hasta cuando están en menopausia. Y la menopausia por sí mismo es algo muy extraño también en el mundo animal. También tenemos cosas tan raras como sexo en privado. El perro que nos viera diga, ay, ¿qué les pasa, no? ¿Por qué se esconden o de qué se esconden? Tenemos sexo por placer y en un par de diapositivas vamos a hablar de esto. Eh, y tenemos un desarrollo normal de senos y pene que se han hecho algunas interpretaciones evolutivas ahí muy interesantes, pero que no ocurre en otros animales, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, en los penes de los gorilas, que son tremendamente más grandes que nosotros, y sin embargo tienen un pene muy, muy, muy pequeñito. Y ningún otro primate, que son nuestros parientes más cercanos, tiene unos senos tan desarrollados como tienen las hembras del humano. Y bueno, algo muy importante que tenemos es el erotismo. Y voy a la siguiente diapositiva. Bueno, con relación al sexo por placer, esta frase no es por vicio ni por fornicio, sino por dar otro hijo a tu servicio. La conocí y creo que se hizo famosa a partir de una película que se llama Como agua para chocolate. Es muy chistoso, pero por mucho tiempo se concebía que era casi una obligación tener hijos. Y bueno, piensen que en realidad actualmente tenemos de 2 a 3 hijos por persona o por pareja. Eh, Esto estoy hablando de promedios. Y se tienen alrededor de 2 relaciones sexuales por semana. No checa. Bueno, no se emocionen que ni se sientan mal si no tienen 2 relaciones sexuales por semana. Me refiero a un promedio desde que naces hasta que mueres. Pero aún así, si concibes que tienes 2 a 3 hijos, pues no coincide, ¿no? También en promedio. Es decir, la gran mayoría de nuestras relaciones sexuales se hacen por otras razones diferentes a la reproducción. Y eso nos lleva a entender nuestra sexualidad como algo mucho más allá del, para empezar, solamente del acto sexual o del coito, y mucho más allá de la reproductividad. Sí es importante la reproductividad, sí se habla mucho de eso. Cuando se habla de sexualidad, pues hay quienes no pueden tener hijos, quienes no quieren tener hijos, quienes no quieren y tienen, quienes tienen y no quieren, etcétera, etcétera. También se habla de otras cosas como la vinculación afectiva, o eso tiene mucho que ver y se habla mucho, qué tanto sí, qué tanto no, y muchos aspectos sociales de cómo se entiende la sexualidad es diferente en diferentes sociedades, sería muy interesante cuando se estudia. Tendríamos que hablar de género y de las diferentes identidades sexuales, y hablamos un poquito de eso en algunas de las clases anteriores cuando vimos, por ejemplo, el sistema endocrino y algunas cosas que no salían normal o como siempre
se esperaría que salieran, y cómo eso puede modificar nuestro cerebro y llevarnos a tener diferentes identidades de género, y de identidades sexuales y preferencias sexuales también. Y podemos hablar también del erotismo. El erotismo es como la cereza del pastel. Imagínense que es como hablar de gastronomía y comer. O cualquier otra especie va y come, y si nosotros fuéramos con cualquier otra especie, le arrancamos la pata a un venado y nos lo comemos ahí todo sangrante y todo. Pero la gastronomía sublima el placer de comer. El erotismo es la gastronomía, pero del sexo. Entonces, bueno, es mucho más allá de pum, pum, pum y ya se acabó, chao, sino pues todo un proceso que yo espero que aprendan a conocer y a desarrollar a este arte de amar. Y bueno, algo que tenemos en nuestras sociedades es el sexo joven, que es de lo que vamos a hablar sobre todo y que es lo que les atañe sobre todo. ¿Qué es eso del sexo joven? El sexo joven es un regalo de las sociedades modernas, lo dicen ahí, y tristemente no nada más modernas, en las periferias y en las zonas rurales podemos ver que no hay tal sexo joven. Las niñas pasan a ser mamás muy rápido y los niños pasan a ser hombres muy rápido y sin escalas, ¿no? Ustedes sí tienen esa oportunidad en esta sociedad que les permite tener una adolescencia muy larga y muy prolongada, a veces creo que hasta de más. Cuando era esto de tener rápidamente una pareja sexual, de casarte rápidamente, pues bueno, se entendía la importancia de mantener tal vez la virginidad y mantener y guardar tu sexualidad, ¿no? Actualmente, con un periodo largo en el que podemos ocuparlo para otras cosas, como estudiar, como aprender, como probar otras parejas, para tomar una mejor decisión, pues se sigue pensando que no hay sexo joven, ¿no? Que los jóvenes no tienen sexo, así como los jóvenes piensan que los adultos mayores tampoco tienen sexo. Bueno, pues sí, el sexo es algo intrínseco en nuestra vida y que en realidad mueve mucho de las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, ante no tengas sexo, no te masturbes, no uses condón, no tengas hijos, no abortes, no, 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 pues ha llevado a que el sexo joven sea algo muy mal entendido por los mismos jóvenes y también por los adultos. Y el no hablar del sexo joven, el no hablar de la sexualidad de los jóvenes, pues nos lleva a muchos riesgos. Esto es una caricatura, pero en realidad tenemos riesgos muchos más complicados. Uno de esos es uno de los que tristemente México también es el vergonzoso primer lugar, y es el embarazo en menores de edad. Somos el primer lugar en embarazo adolescente. Y bueno, a mí sí me ha impresionado ver que a veces el servicios escolares, más que servicios escolares, parece sala de maternidad. Pero hay otros riesgos que son muy importantes, no es solamente el embarazo. Bueno, aquí hay unas cifras que saqué hace un par de años y decía que en México 372,000 embarazos adolescentes al año, 23 sean no planeados. Yo honestamente dudo mucho de este 23%, yo creo que estaban mal planteadas las preguntas, porque si fueran planeados, pues no los tendrían, ¿no? Y es muy común, lo he platicado con muchas exalumnas que se han embarazado, dicen, bueno, sí, no es que no los quiera, pero me hubiera gustado tardarme más, ¿no? Darme tiempo para otras cosas. Y bueno, entonces eso es un dato que así lo encontré, yo dudo mucho de él. Y otro dato muy interesante es que en la universidad, ¿no? Donde se supone que encuentras chicos que son muy sesudos, que saben mucho sobre la vida y sus misterios, el 92,5 conoce los anticonceptivos, pero solamente 35% usa alguno. Esto es algo muy interesante y que en las clases presenciales tenemos sesiones así para discutir, para dialogar, para hacer actividades muy interesantes como sketch y de negociación del condón, etcétera. Bueno, no lo vamos a hacer, pero espero alguna vez tomen talleres. Y bueno, todavía en mis tiempos más joven, los abortos mataban, ¿no? Los abortos al ser ilegales, y bueno, todavía se siguen practicando abortos ilegales, no porque no sean legales, sino porque a las chicas les da miedo, les da
vergüenza hacer un aborto. Afortunadamente ahora es legal. Y quiero que entiendan que el tema del aborto pues es todo un tema en el que podríamos discutir y dialogar también, pero que es un derecho, no es una obligación, nadie obliga a nadie a abortar, pero es una opción que se tiene y que es legal. Y que bueno, hay que hacerlo a tiempo y de las mejores formas posibles, ¿no? Incluyendo con una terapia psicológica que les ayude a afrontar, porque es algo que no se lo deseas a nadie. Por eso lo mejor es prevenir, ¿no? Prevenir esos embarazos no planeados. Y bueno, otras de las consecuencias de no hablar del sexo joven es tener matrimonios obligados o que tal vez no sean los más indicados, ¿no? Y honestamente creo que muchos de nosotros vivimos muchos de esos matrimonios que tal vez no fueron como los ideales, ¿no? Y que han llevado a una descomposición social porque sabemos que los papás se acaban separando, porque no se van bien, o porque están juntos pero ahí se están matando, etcétera, etcétera. Es mucho más complicado. La sexualidad, como les digo, es muy gozosa, pero también es muy importante hablar de ella y llevar una sexualidad sana. Y por eso estamos hablando de esto. Unas muy fuertes y muy difíciles de hablar también son el abuso sexual infantil. Cuando no hablamos de la sexualidad, cuando decimos no, no, no y nos tapamos ojos y oídos y pensamos que los jóvenes, los niños no saben de sexualidad, no tienen sexualidad, pues el silencio nos puede llevar a que se sufra de abuso, ¿no? Tanto infantil o juvenil. Yo estoy seguro que muchos lo han sufrido y se lleva a cosas horribles, porque a veces cuando no se habla, cuando no se abre, porque pensamos que para empezar no lo entendemos, ¿no? Pero a veces hasta puede ser que te guste. Vos porque tu cuerpo reacciona y puede ser que hayas tenido incluso un orgasmo, muchas veces no, pero puede ser que sí, y eso te lleva a un montón de sentimientos encontrados, a conflictos, que es muy importante hablar y que es muy importante saber con quién. Al final vamos a hablar un poco de con quién y dónde podrían hacer este tipo de cosas. Y bueno, la cereza del pastel son las infecciones de transmisión sexual por ignorancia, ¿no? O sea, muy parecido a lo que hemos dicho en otras enfermedades, son cosas perfectamente prevenibles, pero pues cuando la hormona le gana a la neurona, pues no nos cuidamos. Y bueno, como les decía, muchas veces pasa que tanto se guardan las mujeres que la primera vez que tienen una relación sexual, pues ya dicen, ay, siento lo que nunca había sentido con él. Pues bueno, no importa que fuera un patán, no importa que no fuera la mejor pareja, o igual ellos, ¿no? Pero pues como nunca habíamos sentido nada así, pues obvio, pues ya nos vamos con esa persona porque pensamos que es la non plus ultra, ¿no? Entonces, bueno, es, vivir la sexualidad joven, creo que es una etapa muy importante de aprendizaje, eh, en el que podríamos aprender otras cosas, ¿no? Estudiar otras cosas, forjarnos bien, que deberíamos de aprovechar. Yo por eso, mi consejo al respecto es pórtate mal, pero cuídate bien. Y para eso, pues bueno, hay muchas opciones, ¿no? No se les olvide que el órgano más importante en el sexo, pues es el cerebro. Entonces es importante que se cuiden, que lo piensen, que se activen. Relacionado con los tiempos que vivimos son las infecciones de transmisión sexual, que las mencionamos muy de rápido cuando vimos anatomía como parte de las enfermedades, pero que ustedes tendrían que investigar mucho más, ustedes harían las exposiciones en clases presenciales, etcétera, etcétera, y creo que sería importante que conozcan de ellas, que se enteren de ellas, pues por interés personal, porque a final de cuentas es importante que conozcamos las enfermedades a las que estamos expuestos. No sé si lo saben, pero en los ochentas, pues una de las epidemias que nos aquejó y que nos tenía aterrorizados a los jóvenes era el SIDA, cuando se empieza a hacer oficial esa pandemia, que por suerte no es de tan fácil transmisión como el coronavirus, pero que a pesar de que es fácil de controlar, pues la gente se sigue infectando. Y la gente se sigue infectando, al principio pensaban que era una enfermedad de gays, malentendido. Después empezaron a aparecer mujeres casadas que decían, no, pues no es posible si yo nada más tengo relaciones con mi esposo, o hombres que yo nada más tengo relación con mi pareja, y pues no pensaban que pues no siempre es así, ¿no? Que a veces hay otras relaciones extra pareja,
de las que no se hablan abiertamente y que además no se cuidan y que entonces estamos transmitiendo otras infecciones y otras muchas formas de transmitir la infección sexual. Quiero que piensen que a más de 40 años de esta epidemia del SIDA, una epidemia que fue mortal, ¿no? Con una alta tasa de letalidad. Seguimos sin una vacuna. Tenemos medios para controlarlo, pero se sigue incrementando las infecciones y en México han subido de una forma bárbara. Entonces es importante que se cuiden, es muy fácil cuidarse, claro, cuando ves cómo usan el tapabocas, pues te imaginas cómo usan el condón, o si es que usan el condón, entonces bueno, también es importante que se revisen estas cosas. Pensando otra vez en cuántas parejas sexuales has tenido, entre más parejas sexuales, pues se incrementa tu riesgo. Pero va mucho más allá, piensen cosas como estas que les digo, ¿no? Y piensen que usar el condón no es nada más no es nada más para no tener hijos, es para no tener infecciones de transmisión sexual. Hacemos una dinámica muy bonita que de verdad me da mucha lástima que no tengamos más tiempo y que además no estemos de forma presencial porque es muy interesante hacer y muy divertida. Pero bueno, nos damos en cuenta de esto, ¿no? Que tener relaciones sexuales con una persona nos expone a muchas más personas. Entonces, vean aquí en esta gráfica, estamos viendo que si tenemos relación sexual con 2 personas, hemos estado expuestos en realidad a 3 personas. Y si hemos tenido relaciones sexuales con 5 personas, hemos sido expuestos a 31 personas. Eso es un promedio por las personas con las que han tenido sexo esas otras personas a su vez, ¿no? Es como las redes sociales en Facebook. Estamos al final de cuentas todos conectados. Entonces les voy a dejar en la bitácora una calculadora para que ustedes, si tienen el interés, pues metan sus datos y calculen a cuántas parejas sexuales potencialmente han sido expuestas, dependiendo de las parejas sexuales que han tenido. Y bueno, les digo que esta clase me hubiera gustado que fueran de muchas sesiones y de muchas actividades, pero lo que puedo hacer es recomendarles algunos libros muy interesantes, para que de la ciencia del sexo, de Sex al Cuadrado, hablamos de él, o hablaba de él un artículo que les pedí que leyeran, de la ciencia del sexo, es súper divertido, es súper interesante, es mucho en términos biológicos, pero el escritor a mí me encanta, les va a gustar mucho. ¿Por qué es divertido el sexo? Es otro de mis autores favoritos y habla justamente sobre las particularidades de la sexualidad humana comparándolo con otras especies. Y luego tenemos más bien eh, curiosidades de la sexualidad en otras especies, se llama El consultorio sexual para todas las especies. Es un libro muy bonito de divulgación, muy sencillo, en el que se supone que diferentes especies le escriben cartas a una doctora especialista en sexualidad y la doctora les explica por qué les pasa lo que les pasa explicándoles cómo es el sexo en su especie, ¿no? Y bueno, sobre evolución podríamos hablar de La danza misteriosa, que es toda una historia sobre la evolución del sexo, desde las bacterias hasta los vertebrados. Es muy interesante. A mí un libro que me gustaría recomendarles mucho y que es muy importante, no nos dio tiempo a hablar de género, no nos dio tiempo a hablar de este movimiento tan fuerte que está ahorita sobre el feminismo, que es muy importante que reorganicemos nuestra visión, que hablemos sobre hombres por la igualdad, asociaciones que se han hecho para tratar de contrarrestar el machismo, que sí es algo que ha afectado a nuestra sociedad y que deberíamos de cambiarlo. Hablamos también un poquito en evolución, así si se acuerdan. Pero bueno, les quería recomendar este libro que se llama Acoso, denuncia legítima o victimización, porque también el radicalismo, si bien ha sido importante para muchos movimientos sociales, también pareciera que va en contra de este movimiento tan radical de los ideales originales de del feminismo, que era el goce de la sexualidad, ¿no? Quitar los tabús de la sexualidad. Y bueno, si algún día alguien tiene interés por estos rollos sociales de la sexualidad, ese es uno muy, muy recomendado. Y uno que les voy a dejar, les escaneé, me atreví a escanear, no debería, pero lo escaneé para ustedes y se los voy a dejar en la bitácora, es este que es muy bonito, muy, muy bonito, de una sexóloga que tristemente ya murió, se llamaba Anabel Ochoa, y que hizo este libro especialmente para jóvenes. Me basé mucho en ella para muchas de mis clases, se llama Mitos y Realidades del Sexo Joven. Les voy a pedir que lo lean, o sea, solo por placer, de veras les va a gustar mucho. Es muy sencillo y muy para jóvenes. Hay otras muchas historias y muchos libros sobre la historia de la sexualidad
Yo les puse aquí solamente una revista que habla solamente de la sexualidad en Mesoamérica y que es muy interesante, es de arqueología mexicana. Leímos un par de artículos de esa revista, aunque de otros temas. Y les voy a dejar la liga para que descarguen el libro de Tu futuro en libertad. Tal vez algunos se los di, ya no nos dio tiempo de repartirlo como hubiera esperado. Algunos sí se los alcancé a repartir, me parece que el semestre pasado, o algunos fueron a cubículo y se los di, pero si no, está en línea. Es también un libro para hablar de sexualidad en jóvenes que hizo en particular el gobierno de la Ciudad de México para ustedes. Y otras ligas que les voy a dejar son de algunos sitios en los que ustedes pueden encontrar no solamente más información, artículos, libros, revistas, sino también talleres, videos. Van a encontrar dónde pueden saber sobre qué pasa si yo tengo una orientación sexual diferente, ¿no? ¿Qué tal si yo creo que soy gay? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Con quién me oriento? ¿A quién acudo? Si sufro violencia sexual. ¿Qué pasa si creo que tengo una infección de transmisión sexual? ¿Dónde me puedo atender? ¿Dónde me puedo hacer estudios? Hablamos un poco de la importancia de hacer estudios cuando vivimos también anatomía, ¿se acuerdan de, en particular sobre el papiloma, que en hombres no es visible, pero sí lo podemos transmitir? Y bueno, aquí hay unas asociaciones, AMSAC, que es una asociación que está aquí por Coyoacán, donde pueden tomar cursos de sexualidad. Es muy bonito porque es súper interesante hablar, ¿no? de la sexualidad ya sin tapujos. Ves que hay gente incluso mayor que va a aprender sobre sexualidad porque no es que por ser adulto ya sabes todo de sexualidad, sino que a veces es importante reencontrarse con tu pareja, sobre todo cuando llevas muchos años de casado y estás ahí con chamaquitos, etcétera, etcétera. Es importante hablar de las diferentes alternativas de sexualidad que tenemos y hay muchos talleres que pueden encontrar ahí. Se los recomiendo mucho. Está Sencida, que como su nombre lo sugiere, pues habla en particular, es un centro en particular de prevención y control contra el virus del VIH y el SIDA. Tiene también mucha información, tiene artículos. Tiene Generación Viva, que es también de una organización que a mí me gusta mucho, los quiero mucho, los estimo mucho. Conozco a algunas de las personas que lo fundaron. Es más, un exalumno del James, ahora es educador sexual en esta organización que se llama Generación Viva y que ha creado mucho material y que no se los puedo pasar, pero les dejo la página porque en su página tienen mucho material audiovisual, de lectura, tienen talleres. Conéctense con ellos y miren, a lo mejor hasta acaban siendo parte de su equipo. Letra S es una organización dedicada a la difusión de información sobre sexualidad, que relaciona con la salud y la sociedad. Y este es muy interesante, es como muy de intelectuales. Algunos intelectuales como Monsiváis, que no se saben, pero además era gay, pero fue un intelectual, ya falleció, y lo conocí porque además fue mi vecino cuando vivía en Portales. eh, pues escribían sobre él y tienen un suplemento semanal o mensual creo, en La Jornada. Pero tienen mucha información también, pueden ir ahí. Y el armario abierto es parecido a Generación Viva, también ahí se dedican a la educación integral para la salud sexual. Tienen mucho material, les recomiendo mucho que vayan, que conozcan, que se enteren de este tema que va a estar alrededor de nuestras vidas todo el tiempo. Y lo mejor es vivir una sexualidad plena y sana. Así es que espero que les haya gustado mucho el curso. Espero que, como les digo, ustedes por sí mismos vayan y se enteren de muchas más cosas, que sean felices y piensen que ahora tienen a ustedes la responsabilidad como bachilleres cuando egresen de transmitir mucho este conocimiento y de ser mejores ciudadanos. Los quiero mucho. Hasta luego.